Amén. Pues estamos en la parte de lo que es la cultura, que es el tema más grandecito y en el cual nos vamos a detener más, porque realmente la cultura es lo que nos ha hecho, nos ha forjado en muchas áreas de nuestra vida y es lo que dirige muchas veces nuestra manera de ser y de vivir. Necesitamos entender que, así como es muy clara la palabra, que Dios nos ha pasado del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz, Dios también demanda de nosotros que cambiemos nuestra cultura de la carne, la cultura del mundo, la cultura familiar, por la cultura de esta nueva familia en el cual Cristo es la cabeza, por una cultura que establece las Sagradas Escrituras. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos que entender la seriedad de la cultura que traemos? Estamos viendo ahorita en la página 26, que ahí nos quedamos, ¿sí? La cultura del mundo, ¿qué es lo que ofrece? O sea, a veces se nos ha dicho que somos muy radicales al manejar tan extremosamente las cosas que el mundo ofrece. Pero yo creo que lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es lo que la Escritura dice. Amén. La cultura no es más que de dos. Es la cultura de Dios y la cultura del príncipe de esta. Y vamos a ver varios pasajes, el por qué entender quién realmente está detrás de este mundo, de esta cultura. Y lo vamos a hacer en 5 pasajes rápidamente, que los apuntes porque no están en tu libro, tu manual, que es Efesios 2:2, que es 2 de Corintios 4:4, que es Juan 14:30, Juan 12:31 y Juan 16:11. Padre no es, por donde te quedaste, porque ya vi cara de guardia donde me quedé. Esto es como la lotería, tienes que ponerte listo, porque si ya salió y no le pones el maíz o el frijol, pierdes, ¿ok? Efesios 2:2, 2 de Corintios 4:4, Juan 14:30, Juan 12:31, Juan 16:11. ¿Ok? Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, ¿cuál es la corriente del mundo? ¿Y quién está detrás de esa corriente? ¿Quién está en toda la cultura del mundo? El príncipe de la potestad del aire, que sabemos obviamente quién es. Amén. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, perdón, que es la imagen de Dios. Entonces, fíjate bien, cuando yo no creo algo de la Escritura, entonces el entendimiento queda cegado y no me permite ver la verdad del evangelio. Cuando yo no le permito a la palabra creerle lo que dice, entonces me va a ser imposible ver las cosas como Dios las ve. Y vamos a ver ahorita rápidamente en qué áreas normalmente el cristiano le estamos dando lugar a la cultura porque hemos nacido en ella, porque hemos vivido tanto con ella que no vemos la gravedad o como Dios la ve. Ahí en el verso 3 de ese capítulo, de capítulo 2 de Corintios 4:4, dice que en los cuales el Dios, y en el 3 está hablando, ¿sí? ¿A qué se refiere, no? Se está refiriendo a que el evangelio ha sido encubierto.
¿sí? Ha sido encubierto, dice, como los que se pierden, para los que se pierden está encubierto. O sea, cuando tú y yo no permitimos que resplandezca el Evangelio, entonces esa parte queda cubierta. Por eso es tan difícil a veces para el pueblo de Dios entender lo que la Escritura está hablando. Llámalo por medio del predicador, llámalo cuando tú lo lees, llámalo cuando tú estás viviendo una circunstancia. ¿Por qué? Porque la incredulidad está entronada en esa área. Amén. Entonces tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré más, mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, ¿por qué no tenía nada en Jesucristo? Porque él no traía nada de la cultura del mundo. ¿Sí me explico? Al no traer nada, no tiene nada. Acuérdate que el enemigo va a trabajar con lo que tú le has permitido entrar a tu vida. Por eso dice la palabra que nadie es tentado más que de su propia concupiscencia. ¿Sí? Y es lo que Satanás usa, los deseos de tu corazón, los anhelos, lo que todavía hay en ti y en mí del mundo que sigue moviéndose en nuestra mente y que por eso nosotros no podemos dejar muchas cosas. Te vuelvo a repetir, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Juan 12:31, ¿sí? Dice que ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ok? Y más adelante ahí, o más bien atrás, en el verso 28, ¿sí? Jesús expresa, ¿sí? Que en base a su vida, él glorificó a Dios. Y le dice, ya te he glorificado, ahora tú glorifícame con la gloria que tenía. O sea, cuando tú te vas saliendo de la cultura que el mundo tiene, tu vida empieza a glorificar a Dios. Y recuerdas aquella predicación a los de casa que veíamos que cuál era el propósito para el cual Dios nos creó. Y que está en Isaías 47:3, por si lo quieres apuntar. Dice, para mi gloria yo los creé, los formé y los hice. Para su gloria. ¿Cuál es su gloria? Lo acabamos de ver, o sea, la gloria, la imagen gloriosa, visible del Dios invisible, se llama Jesucristo. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cada vez que tú y yo vamos renovando nuestra manera de pensar, vamos dejando la cultura del mundo, vamos dejando todo lo que no es de Dios y le vamos dando lugar a lo que Dios es. Eso es lo que glorifica a Dios. Isaías 43:7. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante entender que lo que está en el mundo no es para ti ni para mí. Sé que no es fácil porque venimos creyendo una manera de vivir y de pensar. ¿Y porque qué crees? La mayoría del mundo y la mayoría de cristianos lo sigue haciendo y lo sigue permitiendo. Entonces vamos contra corriente. Por eso cuando tú tocas puntos que para el mundo es lo más natural, pero no me preocupa eso, me preocupa cuando en la iglesia no lo está entendiendo y lo ve como una exageración y que lo llama muchas veces como un legalismo. O sea, seamos claros, o le creemos o no le creemos a Dios. Y dice que Él será echado fuera. Y más adelante, 4 capítulos más adelante, en Juan 16:11, ¿sí? Dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, ¿por qué? Porque vino el Señor y juzgó tanto al príncipe como al mundo. Amén. El juicio ya está hecho. Ha sido echado fuera, ha sido vencido. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció. ¿En qué proporción soy más que vencedor? En la misma proporción que yo le creo al Señor. Y yo le creo cuando yo guardo sus mandamientos. Mientras yo más saque lo de este mundo en mi vida, menos cosas tendrá Satanás para usarlas. Y entonces podré cada vez más, como decía Jesús ahí en Juan 14:30, que ya no, él no tenía nada que ver con él. O sea, a veces nosotros se nos olvida, como veíamos en el manual anterior, ¿sí? Que realmente mis enemigos son tanto la carne, porque ahí está el pecado, yo, que es esto que estamos viendo, mi idiosincrasia, y
el príncipe de este mundo. Entonces, yo tengo que verlo como Dios lo ve. ¿Ok? Decíamos que Él opera en los hijos de la incredulidad. O sea, Satanás tiene dominio sobre los incrédulos, sí. Pero sobre los creyentes ya no tiene ese dominio, a menos que tú y yo se lo demos. ¿Por qué? Porque él ya venció, ¿sí? Primera de Juan 5:19, no está ahí, si la quiere escribir, dice que están bajo el maligno, bajo su autoridad. O sea, y no quiere decir, sí, que Satanás sea la mayor autoridad, no, él tiene autoridad sobre la incredulidad y los incrédulos, sobre los hijos de la desobediencia. O sea, él gobierna en esa cultura del mundo, en ese mundo que no le cree a Dios. Amén. No sé si quedó más claro. Ok, entonces vamos viendo rápidamente ya en la página 25, para retomar un poquito lo que la escritura, perdón, lo que veíamos, qué es lo que el mundo dice, la cultura del mundo, ¿qué te habla? La cultura del mundo ya te acepta la homosexualidad como algo que es una oportunidad o es una decisión del hombre, y que no está mal, ya no digas el aborto, la pornografía, las groserías, o sea, la mentira, el hacer trampa, y muchas de estas cosas ya se están permitiendo en la iglesia. Y es triste, ¿por qué? Porque la cultura está permeando. En lugar de nosotros echar fuera la cultura del mundo, en lugar de ser luz en la oscuridad, en lugar de buscar nosotros permear el ambiente donde andamos, estamos dejando que el ambiente del mundo entre a la iglesia. Recuerda, el sistema del mundo es corrupto, no hay nada bueno en él. ¿Por qué? Porque el príncipe el de la potestad es el que gobierna en ese mundo. Amén. ¿Sí? Vemos pues que ese sistema sigue creciendo, sigue abarcando cada vez más, y Satanás va a usar las necesidades aún legítimas tuyas, los deseos naturales, como el alimento, como el vestido. ¿Para qué? Para que tu corazón se ocupe de buscar esas cosas y que tu tiempo se vaya a todo eso. ¿Para qué crees? Para que no tengas tiempo con Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Ni por eso, dice, ni por eso estés afanosos, ni porque has de comer, que has de vestirte, porque el Señor conoce que tú tienes necesidades. Amén. Amén. Y si no, voltea a ver lo que el mundo te ofrece. Ve por la calle y qué anuncios ves, abre la televisión y ve qué anuncios. O sea, pura publicidad, puros anuncios que buscan, ¿qué crees? Acapararte tu atención, ¿sí? Que permees lo que el mundo te está ofreciendo, y usan cosas aparentemente necesarias. Pero cualquier cosa, escúchame bien, que esté tomando y que llegue a ser algo que quite tu tiempo y energía para Dios, tú no tienes que permitirlo. Amén. No tienes. Claro que es necesario el alimento, claro que es necesaria la comida, sí, pero no permitamos que sea un fin mismo. Y dice, créele que el Señor sabe que tienes sed, pero Él te dice, antes de eso, busca ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. O sea, y es que va creciendo, lo que empieza a ser una necesidad como la comida, al rato puede llegarse a convertirse en un placer. ¿Sí me estoy explicando? Igual el vestido. Y entonces lo que llega a ser básico, al rato ya no es básico, ya es lujo o ya es vanagloria. Pero tú lo sigues siendo como una necesidad porque ya te la creíste, ya aceptaste la cultura del mundo, que es necesario traer ciertas cosas o satisfacer y justificarle, y entonces empieza a tomar un lugar en tu vida. Amén. O sea, Satanás abarca todas las áreas. Llámalo comida, llámalo el vestido. Por eso ves tanto que al rato ya sientes como una necesidad cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de marca, ¿sí? Cuando lo que realmente tú tienes que siempre tener en mente es que no debe pasar más que de una necesidad básica. Amén. Y que es lo mismo traer algo que cumple el propósito de esa necesidad que traer algo que te va a costar 2 o 3 veces más, nomás porque realmente estás satisfaciendo una necesidad de una vanagloria de tu corazón. Amén.
Y ahí es donde tenemos que estar bien listos. ¿Para qué? Para permitirle al Espíritu Santo trabajar sobre nosotros y nos haga ver realmente la condición y la intención del corazón. Amén. Entonces empieza la gente a trabajar para conseguir ese exceso que va más allá de lo natural, de lo básico. Y entonces, ¿qué crees? Su vida empieza a girar y sus energías, ¿a qué? A buscar cómo satisfacerlo. Y eso te va a robar, créeme, el tiempo, la energía que Dios quiere. Amén. Por eso dice, no puedes servir a dos señores. Mateo 6, 24, 25. A eso se refiere, no es que esté en contra de las riquezas. Es que el problema está cuando las riquezas le están quitando el propósito principal para tu vida, que es Dios y que es su propósito para lo cual Él te ha creado, que es que se glorifique y para cumplir las obras que Él preparó de antemano, pero que tú por buscar la riqueza estás dejando a un lado. A eso se refiere, no que la riqueza sea mala. Si Dios te bendice con ella, gloria a Dios, porque Él da como Él quiere. Amén, pero que nunca tome el lugar. Amén. Filipenses 4:6, por eso lo dice, por nada estéis afanosos, por nada, que nada te afane, sino que dice, sean conocidas, ¿qué crees? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ok? Ahora, a lo mejor la comida y la vestimenta, tú dices, no es mi problema, yo lo que haya como y lo que tenga para vestirme. Pero no te olvides, o sea, aquello en exceso es porque tiene un lugar ya que no debe de ser. A lo mejor es la televisión, es el deporte, o sea, tú tienes que buscar qué le está quitando ese tiempo a Dios para tu vida. ¿Qué cosa te atraes? Porque sabes que Satanás es astuto y él conoce el corazón. Él sabe los deseos del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque tiene miles de años conociendo la naturaleza del hombre. Y aparte porque muchos deseos Él los ha implantado a través de la cultura del mundo. Amén. Entonces Él sabe. Amén. Ahora, hay muchas cosas que no son pecaminosas, ¿sí? Pero que a final de cuentas son usadas por Satanás para llenar el tiempo, para quitarte la energía, para ocupar tus propios pensamientos, en lugar de que tengamos una mayor intimidad y comunión con Dios. ¿Ok? Y de ahí te hablo de la religión, del comercio, del entretenimiento. O sea, hay muchas cosas que tú y yo tenemos que verlas como Dios las ve. Primera de Juan 5:19, que tampoco lo tienes, apúntalo, dice que el mundo entero, ¿sí está? Allá está. Está en el maligno. ¿Está qué? Bajo el maligno. Amén. O sea, Él está usando a todos los incrédulos. Están bajo su control. Y es un sistema que te va a buscar atraer para que te ocupes y va a ocupar unos a otros. ¿Para qué? Para que a través de estas cosas, ¿sí? A través de lo que el mundo ofrece, llama la educación, música, se vaya permeando en la vida de los cristianos, y al permearse en la vida de los cristianos se permea en la iglesia. ¿Ok? Tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que te muestre que realmente a lo mejor está controlando tu vida. O sea, acompáñame, búscame 2 de Pedro 2:19. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, lo que ofrece el mundo, lo que ofrece la cultura. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si algo te ha estado venciendo, eso te hace esclavo del que te vence. Amén. Entonces, si hay algo en la cultura del mundo, si hay algo en el sistema que te sigue venciendo, ¿cómo dices me está venciendo? Cuando no entendemos lo que la Escritura dice referente a cómo Dios lo ve. Y yo le estoy permitiendo un lugar. Entonces, más allá de preguntarme qué tanto es bueno y qué tanto es malo, porque desde ahí ya venimos con el pecado original que le llamamos, en esa mala decisión del ser humano de querer ser como Dios sabiendo lo bueno y lo malo,
queriendo tomar el lugar que solo Dios tiene, porque solo Dios sabe qué realmente es bueno y qué es malo. Entonces, más allá de saber, porque desde ahí te puedes confundir y puedes aceptar muchas cosas que dices no son malas y pueden no ser malas, ¿sí? Te tienes que preguntar, ¿esto estorba en mi relación con el Señor? ¿Esto me quita tiempo con Dios? ¿Esto me aparta de lo que Él es? O sea, me está quitando el vivir para Él, para glorificarle, está quitando el propósito para lo cual Dios me ha creado. Yo tengo que buscar vivir una vida que no le dé lugar a que el mundo me distraiga. Amén. Y ahí entran muchas cosas que a veces practicamos o nos permitimos, que están permeándose de manera de que nos va distrayendo de las cosas de Dios. Y es tan sutil que no nos damos cuenta. Amén. No estamos hablando de alejarnos o aislarnos. Estamos hablando de no ser partícipes, de no aceptar lo que el mundo piensa, lo que el mundo dice. Y ahí es donde tú vas a empezar a tomar decisiones. Que sí, al tomar esas decisiones, al apartarte de lo que el mundo ofrece, no dudes que te van a apartar de las personas. Amén. Y es cuando muchas veces, no, pues ¿para qué lo invitamos si no, ya sabemos que él no comulga, no participa en eso? Muchas cosas son inevitables, pero muchas, realmente podemos tomar la decisión de no permitir que eso nos contamine, que eso nos contagie. Amén. Recuerda, Satanás es un artista en la seducción. Porque la seducción es algo que entra de una manera muy sutil. Muy sutil. ¿Y cuál es el propósito de la seducción? Conquistar. Es fácil cuando lo entendemos entre un varón y una mujer, ¿sí? Ya sea uno que trata de seducir al otro. ¿Por qué? Porque lo trata de conquistar. Pero es lo mismo con el sistema y la cultura del mundo. Es seductivo, o sea, por eso nos atrae, porque a la carne le gusta y de ahí nos sacó el Señor. ¿Sí me explico? Y porque el pecado, ahí es donde Él disfruta. Y dice la palabra en Romanos que el pecado ha sido condenado y está en la carne. Por eso cuando tú y yo andamos en la carne, le damos lugar al pecado. Y al dar lugar al pecado, obviamente le damos lugar a quien cree, a Satanás. Y dice la palabra que Satanás desde un principio, si tú te vas a Génesis capítulo 3, 4 y 5, ¿sí? Él es un experto en la publicidad. O sea, recuerda lo que pasó en el Edén. Dios dijo, no comas de este árbol. Satanás, ¿cuál fue la publicidad que le dio a Eva? Dios dijo esto, mira, no, sino que seréis como Dios. Entonces le presentó, ¿sí?, algo muy atractivo y contradijo la palabra de Dios. Y eso es lo que hace siempre. ¿Y qué crees? Es lo que sigue haciendo el mundo. Es lo que el mundo te va a ofrecer. O sea, todo lo que hay ahí está enfocado, diseñado, o para hacerte caer, o para apartarte de Dios. ¿Sí? Para que alimente tu carne, para que no cultives la relación con Dios, porque tú sabes que una relación se tiene que cultivar. ¿Sí o no? Y con Dios es lo mismo. Yo tengo que cultivar mi relación con Dios. ¿Cómo lo hago? Él es espíritu. Para eso me ha dejado su palabra. Amén. Pero si yo le doy lugar a las cosas del mundo, tenlo por seguro que no, aparte que le quite lugar a Dios, va a alimentar la carne y te va a empezar a seducir. Y es tan sutil que cuando menos lo esperes, acabas haciendo cosas o pensando cosas que antes nunca te hubieras permitido. ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque la seducción entró, porque dejé entrar tantita levadura y porque empecé a darle un lugar que no debería darle. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender, necesitamos ser radicales, ¿ok? O sea, tú no puedes cultivar una relación si no estás con la persona, si no estás hablando con ella, si no estás tocando, si no estás, o sea, ahora, ¿cómo lo hacemos con alguien que no vemos? Para eso nos dio el Espíritu Santo. Amén. Para eso nos lo dio.
porque Él sí puede. Él es el que contacta el cielo con la tierra, el que hace posible lo imposible. Él es el que Dios dejó al Consolador. ¿Para qué? Porque el otro Consolador ya se fue, está sentado a la diestra, esperando, ¿sí?, a esa iglesia pura y sin mancha para venir por ella, pero mientras ha dejado al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que entender un poquito más. Amén. Tenemos un problema muy serio en el cuerpo de Cristo, que yo creo que ya es como una epidemia, así como ahora nos queda más claro el virus, cómo se contagia y cómo va abarcando. Yo creo que hay una epidemia seria de que se han permitido muchos hábitos de entretenimiento aceptables que están alimentando la carne, que están contaminando y que tú escuchas, pero yo no estoy haciendo nada malo. Nomás miré, nomás escuché, nomás lo vi, nomás lo pensé, pero al final de cuentas son hábitos que te entretienen la carne y que la alimentan, y que por otro lado, al quitarle el tiempo a esa relación, a esa estar cultivando la relación con Dios, por un lado la carne se va fortaleciendo y el espíritu, que cree, va menguando. Y al rato no entendemos dónde me apagué, dónde me alejé, dónde empecé a endurecerme. O sea, creemos que no hay un problema en las maneras que el mundo ofrece para entretenernos. Y cuando alguien no piensa que está siendo afectado por una actividad, por una imagen, por palabras, le estamos abriendo la puerta en nuestra mente y nuestro pensamiento al mundo y a Satanás. Y él empieza a trabajar en eso. Y al rato lo que empezó en un pensamiento o en una fantasía se convierte en una emoción, en un sentimiento y en una acción. ¿Ok? O sea, yo tengo que ejercitar, dice la palabra, mis sentidos espirituales. Dice, entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde yo tengo que ser radical. Porque mientras le esté dando lugar, me está venciendo. Y al estarme venciendo, leíamos que nos hace, ¿qué? Esclavos de aquello que nos ha vencido. Amén. O sea, muchas veces permitimos pensamientos inapropiados. Y normalmente cuando dimos inapropiado, pues creemos o nos vamos al área física o sexual. No, o sea, inapropiado, para empezar yo necesito entender lo que es. Y es aquello que no es apropiado, ¿no? Tampoco no está bien claro. Sí. Inapropiado, pues es lo que no es apropiado. Bueno, pero hay que entender entonces qué es apropiado, ¿ok? Fíjate bien lo que es apropiado. Es permitir o calificar a lo que se ajusta a los requerimientos o a las condiciones de algo o de alguien. O sea, lo apropiado es lo que va de acuerdo con algo o con alguien. ¿A quién nos estamos refiriendo? Quiere decir que todo pensamiento que no se apropia, no es propio de Dios, de su palabra, ¿qué crees? Es inapropiado. ¿Ya quedó más claro? Si somos honestos, ¿cuántas cosas no permitimos en el día a día? Que no son propias de un cristiano, pero que yo creo que sí, porque estoy acostumbrado. Es mi idiosincrasia, es mi yo. Y viene de una cultura que ya puede ser familiar, puede ser regional, puede ser nacional, puede ser decisiones que tú fuiste tomando y que se va añadiendo a tu manera de ser y que el día de mañana la vamos a transmitir a nuestra descendencia. Entonces, si algo que es inapropiado, tú crees que está bien para ti, entonces tenemos un problema en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Amén. Y para eso tenemos la Escritura, como dice en 2 Timoteo 3:16. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Amén. Romanos 3:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, yo me tengo que vestir. Esa es la manera en que voy a glorificar a Dios. Pero, segunda de Efesios, no. Pues ¿cuál Biblia tienes? ¿La tuya no tiene segunda de Efesios? No. Hace problemas. Es para ver si estás atento. Segunda de Corintios, Efesios, es que es Efesios 4, 20 al 24. ¿Sí? Te dice, primero despójate de esa vieja naturaleza que está viciada, conforme a los deseos engañosos del corazón. Renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de su verdad. Eso es vestirse de Él. Amén. Amén. Y 2 Corintios 10, 3 al 5 te está diciendo que derrumbes con las armas espirituales todo argumento, toda fortaleza, toda altivez que se levante en contra de la vida eterna, que es el conocimiento de Dios. Y lleves cautivo, ¿qué? Todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia. ¿Y qué llevar todo pensamiento a la obediencia? Pues es que tu pensamiento sea propio de la palabra de Cristo. Inapropiado, todo aquello que no va con la palabra de Dios. Entonces, mira, ya te dieron una versión en cristiañol. Inapropiado, todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y lo propio o lo apropiado, pues es lo que está de acuerdo. ¿Ves que claro está? Amén. Amén. Santiago 1:14 lo dice. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si tú no sacas la cultura del mundo de tu mente, va a haber mucho en nuestro corazón donde seremos atraídos y seducidos. Llámalo ropa, llámalo comida, llámalo bebida, llámalo fiesta, llámalo tomar, llámalo lo que tú quieras. Porque estás tan acostumbrado a una manera, ¿sí?, que el enemigo y tu corazón tienen mucho de dónde echar mano. Edmund Hillel, un escritor, dice: la tentación tiene su origen no en la seducción externa, sino en la seducción interna. O sea, el mundo te seduce porque hay algo en tu corazón todavía que está de acuerdo con él. ¿Sí me explico? Si tú lo sacas, no va a perder su atracción. Entonces, cuando algo te esté batallando con alguna escritura, con algo que el mundo está ofreciendo y que tú dices, es que ¿por qué eso es legalismo? Es que eso es esto. Permite que el Espíritu Santo escudriñe ese corazón, que la escritura dice que es engañoso y perverso, y te haga ver lo que todavía te seduce. Porque eso lo vamos a llevar aún al ministerio. ¿Sí me explico? Si hay algo en mi corazón, eso me va a seducir y voy a corromper, ¿qué crees? Mi ministerio, mi familia, mi casa, mis hijos. ¿Y todo por qué? Porque no he entendido que el problema está en mí yo. Por eso la palabra de Dios es clara. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Para qué? Para que ahí crucifiques tu yo, tu idiosincrasia. Amén. En bueno, algo que empieza, antes de decirte otra cita de otro escritor, es que todo comienza con un pensamiento. Cuando tú empiezas a pensar algo, siempre va a ser antes de cometerlo. Santiago creo que es donde lo dice y hace el ejemplo del proceso de la concepción, del embarazo, y cuando da luz al pecado viene la muerte. Amén. Entonces, entiende esto. Saquemos al mundo de nuestro corazón. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a los israelitas, que nunca sacaron a Egipto de su corazón y nunca pudieron entrar a la tierra prometida. Pastor, pero ya soy salvo. Sí, gloria a Dios. Puede que vas a entrar a la tierra, pero ¿cómo vamos a entrar? Como dice ahí Colosenses, creo, donde dice, grande será tu ruina, aunque seré salvo. ¿Por qué? Porque nos ganó lo que este mundo ofrece. ¿Y todo por qué? Creímos que no pasaba nada, o que no está malo, o que no es tan malo. Por eso tenemos que ser radicales en las cosas que el mundo
te está ofreciendo. Amén. Este otro hombre, Michael McNeil Hammond, escribe esto: estas cosas del mundo entran por nuestros ojos y oídos y se almacenan en nuestros corazones, en nuestra mente, y empiezan a salir por nuestra boca. Amén. Primera de Juan 2, 16, 17 lo establece con mucha claridad. Te lo voy a leer. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjate bien, todo lo que hay ¿en dónde? En el mundo. En el mundo. Ni las cosas que están en el mundo, dice, no améis, dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. O sea, ¿de dónde viene? Del mundo. Entonces, ¿entiendes por qué el mundo es el mayor? ¿Cómo se llaman los espacios que hay en las carreteras o en todos lados donde ponen anuncios cuando vas ahí? Los espacios publicitarios que alquilan. Pues el mundo es, imagínate, es como un espacio publicitario, un espectacular, ¿sí? Para tu vida. Más ahora que son digitales. Entonces, y cada vez más llega de muchas maneras a tu vida, a tu casa y por lo tanto a tu corazón. ¿Ok? Cuando esa publicidad llega, cuando esa repetición del mundo es repetida, se va archivando en tu mente. Imagina que tu mente es como un salón grande, donde cada pensamiento, cada mirada, por estas tres partes que leímos, por la vanagloria, por los ojos, por los deseos del corazón, vas dejando un cuadro, como una galería. De cada que tu mente va y recuerda, ese cuadro, ¿qué crees? Te satisface, te llena. Pero al rato, ya no. Entonces, ¿qué vas? Vas a salir a buscar otro. Y otro. Y al rato, toda tu mente es una galería. Y al rato dices, es que no puedo. Pues, ¿cómo? Pero cuando tú pones en esa galería una imagen grande del Señor Jesucristo, de manera que cada que entre sea lo primero que veas, eso te va a llevar a poner tu mirada en Él, y eso va a empezar a creer, a hacer que pierda la atracción los otros cuadros. Y con el tiempo vas a empezar a olvidarlos, de tal manera que ya esos cuadros no te recuerdan y te llevan a buscar otros cuadros, sino que ahora la mirada puesta en el Señor te lleva a buscar, ¿qué crees? Las cosas del Señor. Y entonces empieza a cambiar tu galería. Por eso dice, no me acuerdo la cita, pero dice, y en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo noble, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Si hay virtud alguna, en eso piensa. Y dime, ¿qué hay de justo, de verdadero, de bueno, de digno en el mundo? Nada. Pero yo le he dado lugar a muchas cosas donde creo que sí está bien. Amén. Entonces, vienen esos cuadros, al rato te van a llevar a generar acciones. Amén. Vamos a la página 28. La línea entre lo bueno y lo malo muchas veces es muy delgada. Tan delgada que la cruzamos sin darnos cuenta todos los días, muchas veces. Y a veces es tan sutil, o como dice, una pequeña levadura, algo que dejas entrar, es como un grado que se va separando. Y como es tan pequeñito, no lo ves, pero al rato ya andamos por el otro extremo. Y empezamos a hacer cosas que creímos que ya habíamos vencido. Es Filipenses 4:8. Gracias, hermano. Filipenses 4:8. En lo que tienes que pensar. Ahí apréndetelo de memoria, por favor. Amén. Dice, por lo demás, hermanos. Amén. 4:8. Y si tú lees el 7, fíjate bien. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, eso es lo que hace Dios, pero yo tengo que decidir en qué pensar. Amén. Y dice Proverbios que tal cual pensamiento, así es Él.
Amén. Entonces, hay una línea que yo tengo que tener mucho cuidado. Búscame Jeremías 6:16, por favor. A veces creemos que, mira, he visto con tristeza, que la gente a veces cree que cuando se ha desviado, en cualquier momento puede regresar. Y que le va a ser fácil regresar. Jeremías, ¿qué? 6:16. Es el tiempo de volver al camino correcto. Está en segunda. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿qué? Por las sendas antiguas. Los antiguos senderos. Por las sendas antiguas. Para ti, para mí, ¿cuáles son las sendas antiguas? Lo dice Juan 14:6. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, yo tengo que detenerme de donde me he desviado. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero muchas veces va a haber muchas cosas que aunque regresemos, el daño es tal que va a quedar. A veces la gente cree que Dios nos va a salvar de todo. Hay cosas que la misma consecuencia nos puede perseguir toda la vida. Hay decisiones que pueden truncar propósitos que Dios tenía. Por eso, antes de llegar a esos puntos, antes de tener que regresar con una carga, con un daño irreparable, aunque seamos perdonados, mejor detengámonos y preguntemos por esa senda antigua. Señor, ¿en qué me he desviado? Amén. Ahora, tú tienes todo. Tienes todo. Dios nos ha equipado, nos ha dado las herramientas para detener estos pensamientos, para sacar la cultura del mundo. Fíjate bien, hemos recibido la vida eterna, que nos permite conocer al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Tenemos la luz de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fe que nos ha dado el Espíritu, tenemos la armadura, tenemos el nombre, la sangre. Amén. O sea, no nos falta nada. El problema es que no lo estamos creyendo o no lo estamos usando. ¿Por qué? Porque seguimos pensando de la vieja pasada manera de vivir, o en muchas cosas aún seguimos pensando como el mundo piensa. El problema no es que haya falta de herramientas, el problema es que no usamos ni activamos esas herramientas. Amén. Y Satanás, recuérdate, él fabrica, y como es un gran publicista, él va a poner pensamientos equivocados que provocan malos pensamientos, pero que tú crees que son buenos, o aún tú puedes creer que son tuyos. Y eso es porque hay un terreno fuerte en el corazón por los deseos que todavía tenemos y que no hemos soltado, por las cosas que el mundo, que vivimos ahí, nos siguen atrayendo y seguimos dándole un lugar. Amén. Entonces, puedes estar buscando, y gloria a Dios si lo estás haciendo, una relación con el Señor, pero el bombardeo de los pensamientos siguen estando y sigue siendo un gran desafío para nosotros. ¿Ok? La tentación crece cuando esos pensamientos, esos deseos nos arrastran y nos seducen. Santiago 1:14 lo dice. Y muchos pueden estar obteniendo, escúchame bien, los anhelos de su corazón, pero no es lo que Dios tiene para ti. Muchos están consiguiendo sus deseos. Muchos están logrando un éxito, pero no es lo que Dios tiene. Y la palabra de Mateo 6 dice que ya han recibido su recompensa en esta tierra. No está hablando de algo malo, está hablando de un motivo, una fuente que no es la de Dios. Y te hablo que puede estar lográndolo como familia, puede estar lográndolo como ministerio, pero ¿qué tanto? ¿Sí? Es eso lo que Dios tiene y lo que Dios quiere.
Amén. ¿Sabías que cuando tú compras un producto, el costo más grande no es la fabricación del producto, sino la publicidad que se invierte en ese producto? Sí. Simplemente acuérdate de las papitas de Sabritas. Cada que compras tú no compras papas, compras aire. Sí, La sí. mitad. Más Sí, de porque la mitad. mayoría de la bolsa es aire. Más de la mitad. ¿Cuánto crees que le cuesta hacer las papas? $1. O sea, pero gastan 2-3 veces más en qué crees? En la publicidad. Entonces, toda la publicidad del mundo trae una fuente que sabemos que es la potestad y está orientada a mantener cautivos a los que ya tiene, pero también a convencernos, a animarnos y a seducirnos para comprar lo que la publicidad te ofrece, aunque no lo necesite. Y entonces, las necesidades del pueblo de Dios, las necesidades del cuerpo de Cristo, de la iglesia, pues no hay. Y si tú te vas al libro de Hechos, cuando ellos empezaron y sacaron y empezaron a creerle a Dios, dice la palabra, que nadie tenía ¿qué? Necesidad de nada. Porque vendían lo que tenían, porque entendieron que con lo suficiente era más y todo lo demás lo entregaban para el reino. Pero hoy, ¿qué hacemos? Ni siquiera podemos dar la mínima parte muchas veces en nuestros diezmos. Ya no digas en ofrenda. Y no digo que todos. Acuérdate que la palabra es como el sastre. A la medida del saco, para que te lo pongas. Amén. Entonces, si te queda, póntelo, porque ese es el propósito. Que te instruya, te redarguya, nos corrija, nos enseña. ¿No te va a gustar? No, porque a la carne no le gusta. La carne va a estar, dice que la carne no puede ni quiere sujetarse a la palabra, a la ley de Dios. Entonces, es una bendición cuando la palabra te molesta y te incomoda, porque es una oportunidad para que trate contigo y te muestre que hay algo ahí que está contrario a ella. Amén. Amén. Ahora, estamos hablando de la publicidad y que los productos, la publicidad trabaja para que los compren. Pero ¿no seremos nosotros el producto para la publicidad? Creo que sí. ¿No será el propósito de la cultura del mundo que nosotros somos el producto a consumir y que eso es lo que quiere? A Jesús no le llamó la atención nada de lo que el mundo le ofrecía. Y lo puede ver con mucha claridad lo que ese príncipe le ofreció en el desierto. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que no fuera lo mismo que Dios deseaba. Tenía nada. Y él lo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Jesús lo dijo en Juan 8:32, 23. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. ¿Y qué dijo de nosotros ahí en Juan? Ellos ya no son de este mundo. Amén. Así que si un día alguien te pregunta que si los cristianos creen en los extraterrestres, dile que sí, que tú eres uno de ellos. Sí. Porque ya no eres de este mundo. Somos peregrinos, dice Hebreo. Estamos de paso. Amén. Lee ahí Juan 17, desde el 11 hasta el 18. Ahí vas a ver. Y ahí el Señor dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, estamos en el mundo, sí. No te estamos diciendo que te enclaustres y que... no, o sea, no participes con lo que el mundo te ofrece. Porque ya no eres de parte de él. Tu cultura ya no está allí. Y ahí es donde tú tienes que soltar muchas cosas. Muchas cosas que están muy claras, pero que porque hay un deseo y una seducción en el corazón. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué tú no participas
Y nunca les dijiste a las niñas de Santo Claus o del Niño Dios. Y es más, me dijo, les quitaste una ilusión. No, hombre, yo casi me recargo las vestiduras. Dije, qué absurdo me estás diciendo. ¿Me estás diciendo que por qué no le inculqué una mentira a mi hija? ¿Que por qué no participo en algo que no es bíblico? No, le dije, no sabes ni lo que estás hablando, perdóname. Yo respeto y les digo a mis hijas, no les digan a los compañeros que no existe Santa Claus. Porque hay que respetar. Pero si les preguntan, ustedes díganle lo que ustedes creen. Ya, si se les cae la ilusión, pues con perdón de papá y de su mamá, pero no vamos a ser partícipes de una mentira por quitarle al niño otra mentira. O sea, no inventes. O porque es una costumbre, una tradición, como muchas, que el mundo te ofrece. Llámalo Día de los Muertos, llámalo Halloween, llámalo Navidad, llámalo el Día de Pascua, o sea, el Día de Reyes. O sea, entendamos, no se trata de ser legalista, se trata de tener discernimiento y de ver qué dice en la palabra y qué no dice. Claro, ya no nos va a traer nada Santo Claus, pues ni modo. Qué tristeza. Cristo, Amén. Ay, ahora, bueno, ya vimos. Ahora vamos a la parte, ¿qué tenemos que hacer? Ya le tiramos mucho al mundo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ok? Tenemos que profundizar en ciertos puntos que nos van a ser de mucha utilidad y que obviamente requieren de la palabra, de la oración y de la comunión con el Señor. Número 1, dice, debemos ser salvos. ¿De qué? De esta perversa generación. Hechos 2:40. Ahora, fíjate bien. Salvos de esta generación perversa. Primero entendamos de qué nos está salvando el Señor. Hay una prédica ahí en el Face del Tabernáculo que se llama ¿de qué vino a salvarme el Señor? Y que Él vino a salvarnos del problema del pecado. Y lo dice Juan 16:8. Él enviará al Espíritu Santo y traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado brotó porque no se le creyó a Dios. Dios dijo, no comas. El hombre no le creyó a Satanás y comió. Dios te salvó de la incredulidad. ¿O no dice Juan 3:18? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿de qué nos salva? De la incredulidad. Cuando tú creíste en el Señor, le creíste en tu condición y creíste que eres el único Salvador, fuiste salvo por gracia, por la fe en esa gracia salvadora. Pero muchos dicen, ya lo cumplió. Dice la palabra que el Señor ahí en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice el Señor que es, yo soy el Señor que es y que será, el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. O sea, Él te salvó de una muerte eterna. Pero Él te está salvando el día de hoy. Él sigue siendo tu Salvador. No es una acción de una sola vez. Es una acción de una sola vez en cuanto a la salvación de esa muerte eterna, ¿sí? De la segunda muerte. Por eso dice, dichosos, dice, los que participaron nomás en la primera y no en la segunda muerte. De eso te salvó Dios. Pero ¿de qué me está salvando ahora? ¿De qué de Dios me quiere salvar? Una de estas te la está diciendo aquí, de esta perversa generación. ¿Cuál es esa generación? Pues la tuya. Sí. Tu vida, el tiempo que tú tienes, esa es tu generación. En la que estás viviendo. Los que estamos más jóvenes, pues empezamos una generación diferente a la tuya. Amén.
Entonces Dios te está salvando. Y fíjate cómo la llama a esa generación. Perversa. O sea, y esa generación es la que tú estás viviendo ahorita en este tiempo. Tus papás vivían una generación que también fue perversa y que se movían muchas cosas, y tú estás viviendo otra. Y cada vez esa perversión no es que va aumentando, simplemente va teniendo mayor libertad de expresarse. Porque la perversión es la misma, está en el corazón del hombre que es perverso, engañoso. Y lo ves en Génesis 6:5, 6:12, donde dice, y vio Dios que el designio del pensamiento del corazón de todos los hombres era ¿de qué? De continuo al mal. Y si vio Dios que la tierra estaba corrompida porque el hombre había corrompido su caminar sobre la tierra. Entonces no quiere decir que antes eran menos malos, o que los antes no eran más malos que los tiempos de tu abuelo. O sea, la maldad está en la carne. Y Dios quiere salvarte de esa generación. Amén. Y Dios te va a salvar de una manera total cuando Él haga cielos nuevos, tierra nueva, cuando Satanás vaya al lago de fuego, cuando ya no haya más pecado. Entonces Él te va a salvar aún de este cuerpo corruptible y te va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Y qué crees? Si tú y yo ocupamos salvación, es porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios te salvó, hizo lo que tú no puedes hacer. Dios quiere seguir haciendo lo que tú no puedes hacer, para eso nos dio esas herramientas. Pero no lo puede hacer sin ti, como no puede hacerlo con aquellos que no quieren creer. Porque Juan 3:16 dice que Dios lo dio a su Hijo, ¿a quién? A todo el mundo. Que Él no vino a juzgar al mundo, ni envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino que envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por Él. Y 2 Timoteo dice, y el deseo de Dios es que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, ¿quiénes sí? ¿Todos se van a salvar? No. Los que creen. ¿Qué cristianos se están salvando cada día? Dios los está salvando de todo esto al que cree. Pero si yo creo que la cultura del mundo es buena, si yo sigo creyendo que cosas que hago siguen estando buenas, ¿cómo Dios me va a salvar? No le estoy dando lugar al Salvador. Ya no digas al Señor. Amén. Cuando alguien no se puede salvar, necesita que alguien lo salve. Pero lo va a hacer si se deja salvar. Si no, por más que quiera, Dios no lo va a salvar. Pero si Él está luchando por salvarse a sí mismo, creyendo que lo puede hacer, no le vamos a dar lugar al Espíritu Santo. Y muchas veces así estamos nosotros, amén. O sea, te tienes que dar cuenta que el Señor quiere salvarte de esta generación, del mundo, ¿sí?, en el cual Satanás sigue siendo el gobernante de ese mundo incrédulo, pero que yo sigo viviendo en ese mundo y me sigue afectando si yo permito que esa cultura, que ese sistema del mundo siga teniendo un lugar en mi corazón. Él es un usurpador, Él trabaja en la legalidad. Ya no es tu ayo legalmente tu amo, no, pero tú le puedes seguir dando lugar a Satanás. Dice que Él opera en los hijos de la desobediencia. Gloria a Dios porque tú eres hijo de Dios, pero si tú y yo desobedecemos, dime si no va a operar Satanás ahí. Ese es el derecho que tú y yo le damos a Satanás muchas veces. Ninguno de nosotros somos inmunes a la que el mundo ofrece, a las atracciones. Tienes que ver qué te está distrayendo, qué parte de la cultura del mundo te sigue, o qué cosas de tu educación, como ya vimos, de la familia, de donde nacimos, el ambiente, ¿sí? Qué tanto los deseos de tener algo te distraen. Algunos se distraen porque su prioridad es tener una familia perfecta, o una imagen de éxito, o un ministerio que llame la atención. Y no es más que algo que nos está trayendo de un deseo en el corazón, que el mundo dice que es el éxito, que la mayoría dice que es exitoso. Y cuando tú te volteas a ver, dices, pues ¿dónde está mi éxito si no tengo nada de lo que dicen? ¿Dónde está mi éxito si no tengo casa propia, si no tengo carro, si no tengo esposo, si no tengo esposa, si no tengo esto? O sea, ¿dónde está? Espérame, el éxito está en hacer la voluntad de Dios, en vivir conforme a su palabra. A lo mejor aquí
no vas a tener nada. Pero el mismo Señor le dijo, bueno, sabes que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. Y dime, entonces, ¿fue un exitoso el Señor Jesucristo o no? ¿Pero qué tuvo? Nada. Es más, fue crucificado junto a dos malhechores, fue enterrado en una tumba ajena. Y lo único que tenía cuando lo crucificaron fue una ropa, un cambio de ropa. Que aparte se lo quitaron. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque seguimos pensando como el mundo piensa. Y entonces no tenemos el gozo que Dios nos quiere ofrecer, porque seguimos anhelando lo que el mundo dice que es el gozo, que es el éxito. Amén. O sea, tienes que entender, y eso, si quieres, están ahí en YouTube, si quieres repasarlo, lo del manual pasado, si no te tocó, ahí está. ¿Por qué tienes que morir al mundo? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Por qué tienes que morir? O sea, la naturaleza le atrae lo malo. La naturaleza caída es viciosa, es adicta al pecado. Y si yo no lo entiendo, le voy a seguir dando lugar. Y cada lugar que yo le doy es algo que se va a levantar en contra del conocimiento de Dios y su palabra. Amén. Vamos, estamos en la 29. Ya, una de las cosas que tú y yo tenemos que pedir en oración es que el Señor realmente ilumine nuestro entendimiento. Que esa unción que ya te dio, sí, que es para que tú recibas la revelación de la palabra, es unción que te dio para hacer su voluntad, para vivir como Cristo vivió. Es increíble cómo aún la misma iglesia a veces por su línea o por su énfasis nos aparta o no se nos enseña. Y andamos anhelando algo que ya tenemos porque creemos. Mira, te lo voy a poner muy fácil, antes de que esté cantinfleando. ¿Verdad? Porque luego a veces me emociono y empiezo aquí y termino por allá. Hablando de la unción. ¿Cuántas veces no has oído? Ya no digas la unción, aquella que no toques. O sea, aún cuántas cosas tú y yo no expresamos, porque estamos acostumbrados a un lenguaje que no meditamos lo que estamos diciendo. Cuando tú hablas de la unción, tú estás hablando de algo que Dios entrega para hacer algo que Dios manda hacer, para poder cumplir algo que Dios le manda. Por eso sí, hay gente que tiene una unción, otros tienen otra unción, de acuerdo al llamado que Dios les está diciendo o lo que tienen que hacer. Por ejemplo, el que tiene la unción para enseñar, ¿qué crees que Dios le está demandando? Pues que enseñe. Si a ti no te la dio para enseñar, pero sí te ha dado la unción para que la enseñanza que Dios quiere dar a través de esos maestros, a través de la Escritura, como dice 1 Juan 2:20, es para enseñarte y revelarte lo que solo espiritualmente se puede discernir, ¿sí o no? Entonces, de que tienes la unción, la tienes. Pero a veces andamos nosotros anhelando cosas que no se nos ha entregado o que no Dios nos está llamando y nos olvidamos el propósito principal. La principal propósito de lo que Dios te ha entregado en su unción es para poder vivir como Él vivió. Amén. Es para poder vencer la carne que estás cargando, que está condenada por el pecado y que ahí está el pecado. Esa es lo que ya Dios te entregó. ¿Qué estamos haciendo con esa unción? Pero ya andamos pidiendo otro tipo de unciones. Gloria a Dios, cuando Dios nos va a entregar, hay su tiempo. Pero usa lo que ya Dios te entregó. Amén. Y una de ellas es que Dios te quiere salvar de esto que te está rodeando en tu tiempo. Número 2.
podemos ser, como dice ahí en Pedro 2:14. Estamos viendo esos puntos sutiles de cómo salir de esta cultura del mundo. En 2 de Pedro, capítulo 1:4, dice la palabra de Dios: que, bueno, desde el 3 para entender un poquito más, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿A cuál vida se está refiriendo? ¿A la vida pasada? ¿A la naturaleza vieja? ¿O a la vida eterna que Dios te ha dado? Y dice, como Él te ha dado la vida y la piedad, que a final de cuentas es esa santidad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate bien el propósito de Dios, que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Pero dice, habiendo oído ¿qué? De la corrupción que hay en ¿dónde? En el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, dime dónde trabaja el mundo. En tu concupiscencia. Por eso te vuelvo a repetir. ¿Qué tanto seguimos permitiendo en nuestro corazón que el mundo tome lugar y ventaja? Por mucho que te esfuerces, por mucha energía y buena intención que tengas, no te puede liberar del mundo. Por eso digo, puedes encerrarte, pero si hay concupiscencia, imagínate, como aquel ermitaño que entendió que el mundo era malo, pues se fue allá a un cerro a vivir solo. Pero nunca sacó la concupiscencia de su corazón. ¿Qué crees que pasó? Acabó volviéndose loco allá solo, porque cada vez tenía más deseos del mundo. Amén. No gratos a Dios. Deseos no gratos a Dios. Esa es parte de la concupiscencia. Amén. Tú puedes llamarlo bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué Dios nos dice? Amén. Mientras más aprendamos a gozarnos con el Señor, mientras más aprendamos a disfrutar de nuestra relación con Dios, de esa intimidad que Él quiere con nosotros, más nos va a ser fácil salir de la corrupción del mundo. Si le batallamos tanto es porque no nos llenamos de Dios, porque no nos alimentamos de su palabra. Cuando tú estás lleno, como un relleno, no traes hambre, ¿sí o no? Aunque se te antojen cosas, te es fácil decir no. ¿Por qué? Porque estás bien lleno. Pero cuando traes hambre, o sea, lo que te caiga es bueno. No, todo sabe bien rico, ¿eh? Sí. No. Lo más sencillo sabe bien rico. Pero aun cuando estás lleno, muchas veces, si ya hay un deseo más grande todavía, aunque estés lleno, traes antojo. ¿Y qué crees? Sigues buscando qué comer. ¿Sí o no? Y es fácil entender la comida porque yo creo que más de alguna vez nos ha pasado. Es más, llegamos al punto que nos conocemos tan bien que dices, no, es que si me echo tu taco, me voy a sentir bien lleno. ¿Y qué crees que hace? Te comes el otro taco. Y al rato, ¿para qué me comí ese taco? Me siento bien atrancado. ¿Sí o no? O nomás le pasa a mi esposa. Es que la de los tacos es ella. Si hubiera hablado de chocolates, pues tendría que yo exponerme, pero tengo que guardarme. Amén, porque soy el maestro. Okay. Entonces, lleva eso mismo que es fácil de entender a muchas cosas abstractas, que no es tan sencillo. A muchas cosas que te permites o nos permitimos. Y te vas a dar cuenta de por qué va avanzando. Y por qué cada vez nos va costando más. Amén.
Y entonces te vas a dar cuenta que el problema no es que no podamos vencer, es que no hemos querido vencer porque alimentamos más nuestro espíritu que nuestra carne. Romanos lo dice. Ah, sí están atentos, por eso no quieres avanzar, ¿eh? Son trampillas que usamos los maestros para ver si estás poniendo atención o no estás dando el avión. Romanos capítulo 8. Y con esto cerramos. El por qué es tan importante el alimentarte para poder ser partícipes de esa naturaleza divina. No me acuerdo si es 11 o 14. No. Es el 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, fíjate bien, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el único que puede hacer morir las obras de la carne? El Espíritu. Pero el Espíritu necesita alimentarse, ¿sí o no? Sí. Entonces, la verdad es que nuestro espíritu está bien ñengo y nuestra carne está bien robusta. Y al rato es que no puedo, pues nunca vas a poder. La alimentamos. Si yo no entiendo estos principios, le voy a estar batallando toda la vida. ¿Por qué? Porque mi carne quiere vencer a mi carne. La carne nunca va a vencer a la carne porque no quiere. O estoy esperando que la carne quiera. Ahí mismo te lo dice. Ahí en el 8. No puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Amén. Entonces entendamos pues lo que es el mundo y por qué tienes que tomar decisiones drásticas y radicales. Amén.